El proyecto One Ball One Hour es un proyecto que intenta fomentar hábitos de vida saludable. Inicialmente lo desarrollamos para nuestros jugadores del club, pero luego pensamos en hacerlo extensivo también a las familias. Después pensamos en hacerlo extensivo a los centros educativos. De hecho, hemos contactado ya con algún instituto y algún colegio y con el concejal de educación. Y luego pensamos en hacerlo extensivo al público en general y contactamos con el ayuntamiento, concejal de deportes, incluso con el propio alcalde, que les pareció fenomenal, y también con la gerencia del Hospital de Sagunto, que nos ha dado su apoyo. Y de ahí han surgido estas charlas que, como ves, no solamente es para el club, sino son charlas abiertas al público en general, y por eso, porque hemos ido haciendo la población diana, digamos, del proyecto cada vez más. Pero al final es intentar fomentar los hábitos de vida, sobre todo en niños. El objetivo fundamental es en niños y adolescentes. Nosotros contactamos con la Fundación Pau Gasol, que se dedica a eso, a fomentar hábitos de vida saludable en niños y adolescentes. Ellos tienen diversos estudios, etcétera, que demuestran que hay que mejorar mucho esos hábitos de vida en nuestros chavales. De hecho, estuvimos en Madrid en una presentación de su estudio, contactamos con ellos y hemos tenido varias reuniones online en las que hemos explicado nuestro proyecto y les ha encantado, y digamos que nos apoyan. Como anécdota, en uno de esos eventos que estuvimos con ellos estaba la ministra de Sanidad y también le explicamos nuestro proyecto y le encantó. El proyecto, aparte de las charlas que estás viendo, tiene digamos, otra vertiente fundamental, que es un estudio clínico. Es un estudio clínico que estamos desarrollando en los chicos del club. El estudio es un estudio que está aceptado por el Comité Ético de Investigación del Hospital de Sagunto, es decir, que es un estudio serio y validado, digamos, y que cumple toda la normativa. Y consiste en que a todos los chicos del club, en el mes de septiembre, les hicimos, bueno, voluntariamente a los que quisieron venir, aunque vinieron casi todos, les hicimos un examen médico muy completo, en el que les pesábamos, les medíamos índice de masa corporal, porcentaje de grasa, porcentaje de masa magra, les hicimos una espirometría, un electrocardiograma, una serie de medidas médicas, y luego también les pasamos una serie de cuestionarios que son cuestionarios validados, ¿no? que son cuestionarios validados específicamente para algunos medir hábitos de vida en estos chicos. Pues había un cuestionario de dieta, un cuestionario de sueño, un cuestionario de tiempo que dedicas a pantallas, un cuestionario de tiempo que dedicas a actividad física, y creo que ya está. Era una serie de cuestionarios, y con todo eso hemos hecho una base de datos en la que ya podemos detectar el porcentaje, digamos, por ejemplo, de chicos que pueden estar en sobrepeso o con tendencia a la obesidad, o podemos detectar con los cuestionarios si existe algún problema de hábitos en nuestros chicos. Pero es que además la idea es, durante este año, hacer digamos, una serie de actuaciones, un programa de actuaciones, entre ellos las charlas, para intentar fomentar estos hábitos y mejorarlos, haciéndoles llegar información tanto a los chicos como a las familias. No están viniendo mucho a las charlas, por eso nuestra idea es hacer otra serie de actividades con ellos, pues actividades del tipo vídeos cortos en redes sociales o en nuestra página web, o incluso hacerles charlas más específicas, intentar incidir, darles información sobre cuáles son los hábitos de vida más adecuados, ¿no? Y a ver si pueden mejorar. Con la idea de, a final de temporada, volver a hacer una nueva medición de todos los parámetros médicos estos que te digo, y otra vez pasarle todos los cuestionarios y comparar con septiembre, para ver si durante este año, con toda esta información, las charlas y con todas las actuaciones que estamos intentando hacer en ellos, ver si a final de temporada han mejorado esos hábitos de vida saludable, tienen mejores respuestas en el cuestionario o tienen menor grado de obesidad, por ejemplo. Esa es la idea del proyecto, digamos, del estudio clínico que estamos desarrollando. Y luego también haríamos otra tercera medida al año, para ver si esos cambios se han mantenido a lo largo del tiempo. Ese es el objetivo real, es hacer una campaña, digamos, de fomentar hábitos de vida e intentar medir en una población que es nuestros chicos, intentar medir si resulta eficaz.
digamos, esta campaña. Gracias a todas y a todos por venir a este conjunto de charlas que estamos organizando. Como hay mucha gente que no conocéis y no habéis estado anteriormente, os voy a contar el porqué de estas charlas. Resulta que hace un tiempecito, hace medio año o algo así, el Club Baloncesto Puerto tenía una inquietud que era un poco luchar porque los niños, los adolescentes y la población en general adoptara unos hábitos de vida saludables que estábamos viendo muchas veces un poco deficientes. Y no creáis que deficientes por cualquier cosa, muchas veces por desconocimiento. Y debido a este desconocimiento hemos decidido organizar una serie de charlas. Las charlas es verdad que han venido un poco de la mano del Club Baloncesto Puerto de Sagunto, que ha creado un proyecto que se llama Una pelota, una hora, que lo que viene a decirnos es: vamos a intentar todos los días pues movernos un poquito, hacer un poco de ejercicio y bajo ese eslogan intentar llevar un hilo conductor que nos lleve a tener unos hábitos de vida saludables. Yo, que soy un poco culpable y parte implicada en este proyecto, porque mis hijos también juegan a baloncesto, adelante. Bienvenidos. Por detrás tenéis sitio. Adelante. Sí. Y si no, llevamos para allá. Pues como os decía, como parte culpable de este proyecto, con el otro culpable que está por allí detrás, que habéis visto por aquí, que es Rodolfo Rodríguez, que es el médico del baloncesto Puerto de Sagunto y cirujano en nuestro hospital, pues hemos intentado llevar a cabo esto. Yo además formo parte de la Asociación de Diabéticos del Camp de Morvedre, que además este año, gracias a que llevan una labor desde hace 25 años, porque este año cumplen 25 años, en la que están promoviendo también unos hábitos de vida saludables, intentar prevenir la diabetes, pues hoy llegamos a esta charla. Y esta charla es la que viene a hablar un poco de esto, del consumo excesivo de azúcar que hacemos. Y que yo creo que hace muchísimos años no se hacía, pero es verdad que la alimentación ha cambiado mucho, de hace 20 años a esta parte. Ahora todo el mundo vamos al supermercado y podemos coger de todo, y antes en el supermercado teníamos las cosas básicas y ya está. Y es verdad que hay una cantidad de productos, además muchos de ellos muy procesados, que llevan a llevar cantidades excesivas de azúcar, y entonces pues tenemos que darle una vuelta a esto, a este tipo de alimentación, y ver cómo manejar todo esto, ¿de acuerdo? Una de las primeras cosas que tenemos que aprender es, cuando hablamos de azúcar, siempre decimos ¿azúcar? ¿Qué azúcar? Pues lo primero que tenemos que aprender es que el azúcar en nuestra dieta es muy variado. ¿Por qué? Porque proviene de muchos lugares y formas diferentes. El azúcar que todo el mundo podríamos consumir si tuviéramos solo comiéramos cosas naturales es el que nos aportan naturalmente los alimentos que tomamos, las frutas, las verduras. Pero es verdad que hoy en día la gran mayoría de productos nos ponen azúcar añadido. Pues bueno, ese azúcar añadido es el que vemos en todos los alimentos procesados que nos van dando, ¿no? Y bueno, luego tenemos un azúcar, que es el azúcar que nosotros necesitamos y que tenemos en nuestra sangre y que todo el mundo vamos a tener por ahí, ¿vale? Bueno, ¿y por qué es importante? Porque yo no quiero venir aquí y deciros a todo el mundo que tenemos que demonizar el azúcar y que el azúcar no debe de existir. No, el azúcar es necesario, necesitamos el azúcar. Necesitamos el azúcar porque es el que nos va a aportar la energía necesaria para funcionar, para que yo le diga a mi dedo, dedo, muévete, y que mi dedo se mueva. Necesitamos energía para eso. Y además de ese azúcar, para que esta acción se lleve a cabo, necesitamos una cosa que tenemos por el cuerpo, que todo el mundo nos ha escuchado, que se llama insulina. ¿De acuerdo? Y os voy a contar qué hace esto. Mirad, la insulina es una llave que tenemos en el cuerpo y que necesitamos todo el mundo para que ese azúcar que tenemos por aquí por la sangre pueda entrar dentro de nuestras células y pueda hacer su función. Porque si no, pues lo tendríamos por ahí por la sangre, pero actuar no podría actuar de ninguna de las maneras. ¿Cuál es el problema en los pacientes diabéticos? Pues que esta llave pues no la tienen.
no la tienen, no les funciona bien, tienen demasiada resistencia y por eso muchas veces que hay que pincharse insulina externa. El páncreas no les está funcionando bien, no tira suficiente insulina y tenemos que dar una pastillita para que lo estrangule y tire toda la insulina que pueda necesitar. Este es el problema. Entonces, para poder utilizar ese azúcar necesitaremos siempre estas dos cosas, ¿vale? Primero el azúcar y después esa llave que nos permite que entra. Pero ¿y si consumimos un exceso de azúcar? Que es lo que últimamente vemos que está pasando y tanto nos preocupa en nuestro día a día clínico. Pues al final que podemos tener muchas enfermedades cardíacas, aumentan los riesgos de infarto, no solo eso, la diabetes se afecta, es como, siempre lo habéis, no sé si lo habéis escuchado, es como la enfermedad silenciosa, poco a poco te va atacando, sobre todo a sistemas nerviosos. Hay cantidad de pacientes que cuando tienen un infarto, cuando son diabéticos, porque han consumido un exceso de azúcar, como esos nervios los tienen dañados, no notan cuando les está dando ese dolor en el pecho y no están pudiendo notar que les está dando un infarto. Y de repente le dan un infarto y si encima la señal que tienes que tener, que es la de que te duela, no la tienes, pues apaga y vámonos, ¿de acuerdo? Puede traer problemas cognitivos, tiene grandes problemas de concentración. Al final, cuando tomamos mucho azúcar, soltamos mucho cortisol y mucha dopamina a nuestro torrente sanguíneo, ¿qué nos hace? Que nuestros niveles de concentración se reduzcan muchísimo y nos cueste mucho más estar en el día a día prestando atención, haciendo muchas tareas diarias. También es verdad que nos podemos dar cuenta, lo notamos más en los niños muchas veces cuando decimos, este acaba de comer azúcar hasta arriba, porque no paran de moverse. Ya no solo la energía, sí les da energía, pero pierden toda esa capacidad de atención que podrían estar teniendo. Y bueno, hay una cosa muy importante, que es lo primero, que le decimos a los niños, pero luego los adultos no lo tenemos en cuenta. Y es que la caries les afecta a los niños y hay que tenerlo en cuenta desde muy pequeñitos. Pero ¿y a los adultos? Los adultos, además, la pieza dental que perdamos, la perdemos. ¿De acuerdo? Bueno, y lógicamente esto nos puede tener la primera consecuencia que todo el mundo entiende o piensa cuando tiene un consumo excesivo de azúcar, ¿vale? Es que pueda tener esto, que es una diabetes, ¿vale? Todo el mundo habéis escuchado hablar de la diabetes, aquí hay mucha gente de la Asociación de Diabéticos, entonces tener diabetes es tener una falta de función que hace esa insulina, su páncreas no está funcionando bien y la insulina no está haciendo la función que tiene de la llave, ¿de acuerdo? Hay como dos tipos de diabetes, bueno, tendríamos otra que hay veces que da en el embarazo gestacional, pero bueno, esta que pone tipo 1 es un poco más genética, ocurre cuando eres pequeño, en la infancia. Digamos que es mucho más difícil prevenirla, puesto que tiene un factor, un componente genético, pero cuando llegamos aquí, sí que podemos intentar prevenirla. ¿Cómo? Lógicamente, teniendo unos hábitos de vida saludables, que es un poco para lo que estamos aquí, para promocionar esos hábitos de vida saludables. Entonces, esta diabetes tipo 2 habitualmente se lleva a cabo y se da a cabo, ¿por qué? Porque tenemos un consumo excesivo de azúcar, porque tenemos obesidad, porque no hacemos ejercicio. Así que vamos a intentar solucionar todo eso. ¿Por qué? Porque los problemas más, digamos, como emergencia que puede tener la diabetes es que, o la diabetes no, el consumo de azúcar, ¿vale? Es que no consumamos nada y nos dé una bajada de azúcar, todo el mundo hemos estado mucho rato sin comer y llega, no has desayunado, llega a la 1 del mediodía y dices, qué mareo llevo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me falta azúcar. Y el azúcar puede faltar por muchas cosas. La primera que puede faltar es porque no hemos hecho una ingesta de azúcar. Y como hemos dicho, el azúcar es necesario para llevar a cabo las tareas diarias, el poder hacer algún tipo de ejercicio. Puede llevarse a cabo porque estemos haciendo demasiado ejercicio para la ingesta que hemos hecho y, lógicamente, al no tener esa energía, nos dé un mareadito, ¿vale? O puede que en los pacientes diabéticos, pues ese día se hayan pasado, se hayan puesto demasiada insulina y pues, si tienes demasiada, pues te da un bajón, ¿vale? Pero esto podemos notarlo, pues sí, muchas veces cuando uno le da una hipoglucemia, tiene el azúcar bajo, pues ya sabéis que muchas veces dice, uy, qué sudor tengo, qué débil estoy, bueno, pues es un poco lo que suele pasar, ¿vale? ¿Y qué hay que hacer? Pues tomar algo de azúcar. Pero tomar algo de azúcar
quiere decir que lo tomemos un poco con cabeza. Lo que no podemos coger es coger y decir, pues me tomo 3 azucarillos y me quito una hipoglucemia. No, tenemos que intentar comer, y ahora lo veremos, lo más saludablemente posible, porque tenemos muchos alimentos que contienen azúcares y que nos van a hacer que con una alimentación saludable recuperemos y estemos perfectamente, ¿vale? Pero también tenemos otro problema, ¿que cuál es? Pues que podamos estar por las nubes con el azúcar. Esto al final, sobre todo, ¿a quién le pasa? Pues le pasa a los pacientes diabéticos que no tienen insulina. O bien, esos pacientes, esas personas que están haciendo un consumo muy excesivo de glucosa. El tema es que, al principio, no nos damos cuenta y podemos tomar mucha glucosa. Mi hijo que está por ahí, de 11 años, pues ahora mismo si se toma todo el azúcar que quiere, pues dentro de un rato ya no tendrá, porque su páncreas está en perfecto estado, va a soltar un montón de insulina, va a ser capaz de quitar todo ese azúcar que tiene en la sangre y ya está, no pasa nada. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos haciendo a ese páncreas? Lo estamos forzando innecesariamente. Cuando yo estoy intentando forzar innecesariamente a un órgano a que cada día me dé más, me dé más, me dé más, me dé más, ¿vale? Al final llegará un momento que el páncreas me dirá, no te doy más, y entonces volvemos para arriba, volvemos a tener hiperglucemias. ¿Y qué pasa cuando tenemos una hiperglucemia? ¿Cómo lo notamos? ¿Y cómo sabemos que al final una hiperglucemia lo que nos está diciendo es que tenemos un problema de diabetes habitualmente? Entonces, ¿qué es lo que suele notar el paciente, la persona que de repente empieza a tener una diabetes? Pues esto es muy llamativo, porque empiezan a tener unas ganas de beber muchísimo, 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 a tener muchísimas ganas de orinar, porque es que además, encima, como estoy bebiendo cada día más estoy orinando, ¿vale? Además tienen mucha hambre, ¿vale? Y estos son un poco los síntomas que siempre. Al final, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es, tenemos que ver qué hay, tenemos que ver si somos diabéticos, tenemos que ver si ha sido algo puntual y lo que hemos hecho ha sido pegarnos una fartada a comer azúcares, pero bueno, sí que es importante tener un tratamiento que llegará un momento que sea farmacológico o no, y sobre todo controlar mucho la dieta. Porque estos son los consejos que nosotros damos y doy habitualmente a todos los pacientes que vienen un poco a consultarnos a nosotros, a la asociación, a nuestro trabajo diario en el hospital o demás. Al final es que tengamos una dieta equilibrada y lo más natural posible. Ahora poco a poco entenderéis qué quiero decir con natural. Con natural quiero decir lo menos procesada posible, que el alimento que nos comamos intentemos que sea lo más parecido a lo que es el alimento, ¿vale? Por supuesto, hacer un ejercicio regular e hidratarnos muy bien, porque creo que es una de las cosas que más déficit tenemos, el beber agua. No sé por qué nos cuesta tanto beber agua, es de las cosas más baratas que tenemos en el supermercado y que mejor nos sientan al cuerpo, ¿vale? De acuerdo, antes os estaba hablando un poco de esto, del azúcar. Decíamos que había un azúcar que tenían los alimentos y otro que era un azúcar añadido. Y si os fijáis, lo que siempre pongo aquí es que el azúcar natural, el azúcar, siempre está en todos los alimentos que proceden, esto es una regla que hago yo para que todo el mundo lo memorice, todos los alimentos que proceden de las plantas, todos tienen azúcar, en mayor o menor medida, porque aquí todo el mundo me diréis, un trozo de lechuga tampoco tiene mucho azúcar, estamos de acuerdo, ¿no? Pero tiene algo. Todo lo que viene de los animales no tiene azúcar, excepto una cosa que es la leche, ¿vale? Pero todo lo demás, un filete de carne, no tiene azúcar. Con esto no quiero decir que tengamos que comernos 6 entrecots cada día por decir esto no tiene azúcar, porque no tiene azúcar, pero nos pondremos de grasa hasta arriba, ¿vale? Ahí vamos. Pero la realidad es esta, y es una regla que tenemos que aprender. Pero claro, estos son azúcares naturales, son unos azúcares que podremos considerar buenos, aunque ahora le daremos también una vuelta. Lo que sí que no tenemos que intentar es a esos azúcares naturales y que ya nos están aportando lo necesario, intentar añadir unos azúcares extras que nos están dando unos niveles de azúcar demasiado elevados. Ahora bien, porque esto ahora luego lo debatiremos y diremos, Javi, me estás diciendo que no me coma nada en mi vida. No, no es eso, ¿vale?
podremos comernos cosas. Y sabemos que vamos a comer cosas con azúcares añadidos porque este mundo ha evolucionado y de vez en cuando nos apetecerá comernos un bombón, ¿vale? Pues bueno, lógicamente nos podremos comer un bombón, pero tenemos que tener en cuenta que no debe de ser la base de nuestra alimentación y el problema es que cada día sí que está siendo más la base de nuestra alimentación. Y mirar, esto es un método que casi sacamos en todas las charlas. La primera charla que hizo la hizo Rodolfo, que os decía antes, y para nosotros es un truco muy fácil para alimentarnos. Esto para nosotros, hace muchísimos años, la gente conocía mucho, de alguna forma, para aprender a alimentarse, no sé, seguro que habéis visto en algún momento, sacábamos siempre una pirámide que llamábamos la pirámide nutricional, y entonces se decía, en la base tal, luego comer cereales, nada. Bueno, es verdad que todas las últimas publicaciones, estudios y demás que se han visto, realmente lo han intentado simplificar muchísimo, y nos hemos dado cuenta que la mejor manera de alimentarse es esta, y es dividir el plato en 3 partes. Al final tendríamos que coger y diríamos, mira, es que la mitad del plato deben de ser frutas y verduras. Tenemos que coger un cuarto del plato y ese cuarto del plato tenemos que dárselo a las proteínas, carnes, pescados. Y el otro cuarto del plato se lo tenemos que dar a cereales. Y con cereales puede ser desde pan, pasta, arroz, cualquier tipo de cereal, ¿vale? Y esta es la mejor forma y la que está aprobada ahora mismo por todas las sociedades científicas de hacer una alimentación correcta y equilibrada. Siempre medio plato de vegetales, un cuarto de proteínas y un cuarto de cereales. Y esto es una de las cosas más importantes para nosotros, ¿vale? Intentar comprar hoy en día es dificilísimo. Tenemos, no sé, una cantidad de productos en los supermercados que nos vuelven locos. Además, no sé, puedes ir a cualquiera, 18 tipos de tomates distintos. Bueno, puede ser algo positivo el que haya 18 botes de tomate. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad de elegir lo que más nos convenga. Y para eso es súper importante esto, intentar leer las etiquetas y comparar los valores. Todos los productos por ley tienen que tener las etiquetas marcadas y nos tienen que decir la cantidad de azúcares, de grasas que llevan. Hace nada, es que no lo he podido poner en el ordenador, pero estoy intentando hacer un poco yo también cada día más sumándome a esta iniciativa que os hemos dicho que se llama One Bowl, One Hour, y en este proceso el otro día estaba comparando, por ejemplo, lo pongo porque es que tengo hasta una foto pero no la he podido poner al final, leches vegetales, leches de avena. Entonces, te dabas cuenta cómo las leches de avena de un supermercado a otra, ponías Alpro, Central Lechera, Yo Soy, esas son las 3, es que las tengo memorizadas, ¿vale? Y entonces, simplemente viendo esa, te decían avena, y te decían, perfecto, ingredientes, agua, 14% de avena, y entonces empezaban, conservante no sé qué, no sé cuántos, no sé. Entonces, llegaba un momento que de esas 3 leches que había comparado, solo una realmente era lo que decía, que era agua y avena. Quiero decir con esto que, por favor, intentar perder a veces un poco de tiempo en esa elección de los alimentos que vamos a comprar, porque cuanto menos alimentos procesados compremos, veremos cómo son alimentos mucho más saludables y que afectan beneficiosamente a nuestro organismo cuando no están procesados. Mirad, esto lo he cogido como curiosidad y os voy a enseñar. Mirad. Sobrecito de azúcar, ¿vale? Uno. Dos. Ya está bastante, ¿no?
3, 4, 5. Yo no soy capaz de tomarme esto, no sé los demás. Esto simplemente lo hago para que veáis la representación gráfica de lo que es. Y esto es eso. Son 5 sobres de azúcar cada vez que nos estamos tomando una Coca-Cola. Solo esto. Podríamos elegir tomarnos un vaso de agua, pero no, acabamos eligiendo una Coca-Cola que estamos consumiendo esto. Y esto a lo mejor nos lo tomamos más nosotros de adulto, pero yo, con lo que decíamos del proyecto One Ball One Hour, estamos intentando centrarnos mucho en la infancia y en la adolescencia. Y bueno, también ellos consumen Coca-Colas, no nos vamos a engañar, aunque bueno, digamos que los padres estamos diciendo que no consuman. Pero sí consumen esto, que esta etiqueta es que además me encanta por cómo pone al final, Don Simón te cuida. El Don Simón te cuida a mí me encanta. Pues el zumito simpático de Don Simón no tiene 5, pero yo ya no voy a vaciar más, pero acaba de tomar el nano en un zumito pequeño 2 sobres de azúcar directamente. Cuando digo Don Simón, digo Cholec, digo cualquier cosa, digo Fanta. Entonces, de aquí la importancia que pongamos en valor cómo sin darnos cuenta estamos consumiendo una cantidad de azúcares que desbordan a nuestro organismo. Yo, como enfermero que se dedica a la educación en diabetes, en la Asociación de Diabéticos, y que estudiamos esto, y además me dedico también a la obesidad, vemos cómo es una epidemia, que decía Rodolfo en la primera charla, pero es de verdad, es una epidemia, es una pandemia silenciosa que no vemos, que no valoramos porque no nos hace daño a nadie, y que poco a poco, por el hecho de no doler, se está convirtiendo en la pandemia de hoy en día. Es verdad que intentamos facilitar mucho, hoy en día escuchamos muchas medicaciones que además se sacaron para pacientes diabéticos y se utilizan para perder peso, como es el Ozempic, como es el tal, pero nuestro objetivo y a lo que tenemos que llegar es a intentar no llegar a esos niveles ni a esos puntos en los que tengamos que necesitar de un tratamiento extraordinario por el hecho de no intentar hacer las cosas un poco mejor. Y esto, vuelvo a decir, ¿nos lo podemos tomar? Sí, nos lo podemos tomar un día. La realidad de esto es que cantidad de familias consumen esto de manera habitual y no consumen agua. Cantidad de niños vemos por la calle tomándose ya no un bote de 33 centilitros. Los botes estos enormes que no sé si habéis visto alguna vez, llaman Monsters, no sé qué, no sé más, que llevan todavía más azúcar que la Coca-Cola, ¿vale? Y que se están tomando y se están viendo como algo en el consumo diario de esas personas, ¿de acuerdo? Y mirad, os pongo otro ejemplo de cosas que a mí me parece muy llamativa y que voy a alargarlo por cómo creo que los mensajes hay veces que nos engañan, ¿de acuerdo? Muchas veces pensamos que porque nos digan que algo es natural, que es light, que es cero, el producto es mejor. Y al final es puro marketing. Cada día se comprueba más, cada día está más prohibido, empiezan a prohibir ya ciertos anuncios que, no sé, L. Casey Munitas, de Danone. ¿A que ya no veis muchos anuncios de L. Casey Munitas? ¿Verdad? L. Casey Munitas, al final era una campaña de marketing en la que te decían, bueno, con esto vas a aumentar tus defensas muchísimo, y que incluso el Ministerio de Sanidad les dijeron, mirad ya, no, lo tenemos que prohibir. Lo tenemos que prohibir, ¿por qué? Porque al final era una campaña de marketing y ya está. Yo no sé si tomando Danacol a todos os ha bajado el colesterol. Os aseguro que suele ser casualidad y porque lo acompañáis de un poquito de ejercicio y demás, ¿vale? Pero lo que tenemos que intentar ver es que todas estas campañas, o todos los pensamientos, o las historias de la abuela que muchas veces nos cuentan, el boca a boca, debemos de intentar contrastarlos. ¿Por qué? Porque al final está súper bien y sí, podemos decir que es más natural la miel
que tomarnos esto. Bueno, podemos decir que es más natural, si queréis. Sí, este es refinado y el otro no. Pero no deja de ser el mismo azúcar. Y hablamos lo mismo del sirope de arce, del jarabe de mariz, del azúcar moreno, que el azúcar moreno, por curiosidad, no sé si alguna vez, no la panela, el azúcar moreno no sé si lo habéis puesto alguna vez en agua y se destiñe, que al final no es más que le han puesto un tinte y ya está. ¿Vale? Podéis hacer la prueba que es muy curioso, ¿vale? Con todo esto lo que intentamos decir es que un poco nos preocupemos por esta alimentación. Intentemos hacerlo así, hagámoslo simple. Y hagámoslo simple, ¿por qué? Porque cuando un producto, conforme viene de la naturaleza, que es nuestras maravillosas naranjas, lo empezamos a intentar modificar desde cero y mirar qué simple, esto simplemente ha sido exprimir. ¿Y qué hemos hecho exprimiendo el zumo? Lo único que estamos haciendo es que sí, que esté muy fresquito y muy bueno, ¿vale? Pero nos estamos tomando todos los azúcares. Y nada más. Y no nos está saciando en absoluto. ¿Por qué? Porque estamos quitando toda la fibra, que encima esta fibra nos ayuda a que el índice glucémico que nos va a dar el azúcar del zumo sea más lento, nuestro organismo lo lleve mejor, y encima además estemos más saciados, porque esto no me va a quitar el hambre. Y además de esto, me voy a tener que tomar una tostada, además me voy a tener que tomar un no sé qué. Cuando, si nos hubiéramos tomado simplemente la naranja, lo hubiésemos hecho simple, hubiésemos tenido todos los beneficios que nos está aportando esa fruta de manera natural y hubiésemos conseguido estar en unos niveles mejores de azúcar, mejores de salud. Y mirad, esto es un método que se está promoviendo ahora mucho, que se llama 5210. Es una guía para la salud. Esto está muy hecho hoy en día, sobre todo por los renacuajos, por aquí solo hay 2 hoy, pero bueno, aquí en este nuevo mundo se ha incorporado una nueva variable en el tema salud para todo el mundo y que nos preocupa mucho, que es el uso que hace la gente de las pantallas. Pero al final lo que viene a decir es esto que conocíamos siempre todo el mundo, que en el día habría que tomar 5 piezas de fruta y verdura al día, ¿vale? Que qué menos que hacer 1 hora de ejercicio al día, que intentemos hacer 0 bebidas azucaradas y que intentemos, como muchísimo, esto es lo que recomienda la OMS, yo siempre recomendaría que todavía fuera menos, ¿vale? 2 horas de pantalla, porque esto es algo que no nos damos cuenta, yo incluso no me doy cuenta, lo reconozco, pero estas horas de pantallas que estamos invirtiendo, las invertimos en ver pantallas, pero se las quitamos a intentar relacionarnos con la gente, a hacer ese ejercicio que nos vendría ahí, y a intentar tener unas relaciones saludables sanas. Nosotros, cada día al principio de año pasamos una encuesta a un montón de familias en las que de alguna forma valorábamos todo esto, un poco cómo se alimentaban, si hacían ejercicio, las horas que estaban enganchados a las pantallas, si consumían bebidas azucaradas o no. Y la conclusión que se saca de todo este estudio y todos los datos que vamos viendo es como conforme esto se potencia, las relaciones sociales caen, el comportamiento de los niños y de las personas se hace mucho más depresivo. Entonces creo que es algo en lo que también era una variable que antes no existía y que tenemos que tener muy en cuenta, porque esta variable va a afectar a esta variable, va a afectar a esta variable porque va a hacer el sedentarismo que nos afecte mucho más esa alimentación, y creedme que esto aumenta muchas veces cuando somos mucho más sedentarios. Guay. Bueno, y para nosotros, pues lógicamente, como fomentamos el deporte también desde el baloncesto, es muy importante todo esto. Al final, cuando hacemos ejercicio, mejoramos la sensibilidad de nuestra insulina. Cuando hacemos ejercicio, para yo quitarme este sobrecito de azúcar, necesito que mi páncreas trabaje menos, porque con un poquito de insulina esto lo va a eliminar del cuerpo. Nos va a ayudar a controlar esos niveles de azúcar en sangre, pues va a reducir ese riesgo que decíamos de tener la diabetes tipo 2. Por supuesto, si hacemos ejercicio, pues nos vamos a quedar estupendos de la muerte, finísimos y guapísimos, y reduce muchísimo el estrés. De verdad, yo en mis propias carnes tengo que decir, pese a que no estoy haciendo mucho ejercicio,
y por estrés ahora mismo cada día creo que lo necesito más, porque es cierto que cada vez que hago ejercicio mis niveles de estrés se reducen salvajemente y me siento muchísimo mejor. No solo porque hagas ejercicio, sino por todo lo que conlleva el ejercicio de hormonas que lanzamos a nuestro organismo y que nos hacen que seamos más felices y que estemos muchísimo mejor. Bueno, y la conclusión es esta, que controlar el azúcar pues, es fundamental de verdad para que tengamos una buena salud, que tenemos que adoptar hábitos de vida saludables. Eso se resumía en ese 5-2-0-1, creo que es la base para tener esos hábitos de vida saludables, que tenemos que ser muy conscientes de esto. Ya os digo, nosotros trabajamos mucho sobre la obesidad, por tanto, sobre hábitos de vida saludables. Luego, además, ya cuando esos problemas van más allá, tenemos que incluso tratar a pacientes con obesidad severa, a pacientes diabéticos que sintiendo mucho esos pacientes diabéticos con unos buenos hábitos de vida saludables hoy en día no hubiesen sido diabéticos. Entonces, de verdad, tomémonoslo en serio porque prolongaremos más nuestra vida, seremos muchos más felices y la vida será mucho más maravillosa. Y no sé, ¿alguna duda, pregunta? Claro, edulcorantes, sí. Edulcorantes. ¿Cuál es la diferencia? A ver, al final, cuando estamos tomando un producto con edulcorantes, al final lo único que estamos haciendo es tomar un producto procesado. Para que todos los productos nos digan que no tienen azúcares añadidos, y nos sigamos comiendo la galleta, como con azúcares añadidos, ¿vale? Tenéis que pensar que la cantidad de productos, de jarabes edulcorados que tienen que tener ahí, hacen que tengamos un producto tan ultraprocesado que sí, quizá el azúcar en ese momento no nos lo va a subir, porque no nos está subiendo el azúcar, o no nos está incrementando el azúcar añadido, ¿vale? Pero estamos tomando un producto que en realidad es perjudicial para nuestra salud. ¿Por qué? Porque cada vez le estamos metiendo más productos que afectan. Al final, hoy leía, justo preparando la charla, un estudio que hablaba de los problemas de los edulcorantes a largo plazo, y es como al final se está demostrando que digestivamente, ya otros temas podríamos tratar, ¿vale? Pero digestivamente, cómo está matando a la microbiota que tenemos en el estómago y que nos ayuda, ¿vale?, a hacer toda la digestión. Y están haciendo un montón de estudios con eso, y es que además leía uno preparando la charla, cómo realmente afecta a largo plazo el consumo de edulcorantes. Entonces, a ver, el tema es que muchas veces, aunque no tomemos productos o no pensemos que hay productos que llevan azúcar, pongo un ejemplo, ¿vale? A mí una de las primeras cosas, perdón, Enrique, por el micro, que le estoy pegando todo el rato. Una de las primeras cosas que les tengo que explicar a mis pacientes cuando vienen a consulta es enseñarles a alimentarse. Ese truco que os he dicho de alguna forma para memorizar de todo lo que viene de las plantas tiene azúcar, todo lo que viene de los animales no, me sirve para decir el pan. Al final a cualquiera que le digas el pan, pues es que es salado. ¿Qué azúcar tiene si es salado? ¿No? Pero al final lo que estamos haciendo es tomar todos esos hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, no, ¿qué pensar? Son azúcares, ¿vale? No vengamos, hidratos de carbono de los cuales azúcares, no, hidratos de carbono. Por tanto, si me estoy comiendo el pan, es saladito, es azúcar. Me estoy comiendo la pasta, es saladita, es azúcar. Arroz, es azúcar. Entonces, al final, patata es azúcar. Entonces, ¿qué tenemos que intentar hacer? Controlar las cantidades que tomamos. Al final, todo lo que viene de los vegetales ¿lleva azúcar? Sí. ¿Necesitamos el azúcar para hacer todas las actividades de la vida cotidiana? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que los alimentos que llevan un azúcar controlado, que como los estamos tomando con la fibra, como decía antes con la naranja, con lo cual nos están ayudando a que cuando lo consumimos, cómo estamos liberando ese azúcar en la sangre sea paulatino y sin hacer picos grandes, ¿vale? Son las verduras. Entonces, intentando hacer ese método del plato en el que medio plato van a ser verduras, un cuarto proteínas y solo un cuarto, ¿vale?, esos cereales,
se debería controlar más. Y luego, por supuesto, cada caso hay que sentarse un poco y estudiarlo. Claro, sí, sí. Sí. Mirad, yo hay un ejemplo que siempre pongo y me hace mucha gracia, y aquí mucha gente me lo ha... Claro. Mirad, mucha gente me ha escuchado este ejemplo aquí, porque lo pongo siempre, ¿no? Y siempre pongo un ejemplo en las presentaciones muchas veces, es, ¿qué tiene más azúcar, una manzana o una raja de melón? Una manzana O una raja de melón. La raja La raja de melón está dulcecita y buena, ¿no? pero a lo mejor la manzana. Vale, pues mirad, esto al final lo que tenemos que comparar, lógicamente ya no es la pieza, habría que compararlo a peso, ¿no? Pero si yo cojo 100 gramos de manzana y cojo 100 gramos de melón, la manzana tiene más azúcar que el melón, ¿vale? Sí, 100 gramos, claro. Al final, si nos comemos 3 rajas de melón, que en verano el meloncito entra buenísimo, fresquito, pues lógicamente ese melón pues nos va a subir el azúcar considerablemente. Pero bueno, a mismo peso, esto. A ver, nosotros tenemos tablas que si quien quiera en la Asociación de Diabéticos nos sentamos, os las damos, os hacemos una valoración y os enseñamos, ¿vale? Qué frutas pues, que tienen más azúcar, qué frutas tienen menos. Al final, comerse una pieza de fruta no es el problema para el diabético. El tema es que es verdad que muchas veces, cuando nos sentamos, lo que hablaba, tú llega verano y estás notando con el meloncito bien fresco y no te comes una, te comes 2, porque te entra 2. Empieza la época de las mandarinas y no somos capaces de comernos una mandarina, te comes 2 o 3 mandarinas. ¿Y qué decir de los nísperos? Que empiezas a pelar nísperos y eso entra como... ¿no? Entonces, muchas veces es lo que nos implica. Muchas veces ya no es lo que comemos tampoco, sino la cantidad o las raciones que estamos poniéndonos. Porque además muchas veces pensamos, si es que este alimento es sano, si es que esta rajica de melón es un vegetal, pues ¿qué más da si me como 3? ¿No? Claro, las naranjas tienen bastante azúcar, también. También, de todas formas, creo que nosotros sabemos enseguida valorarlo. Claro, no es lo mismo comerse el plátano verde que acabamos de comprar de Mercadona, que dices, para que no le salgan manchitas, ¿no? Que el que ya tienes 4 días ahí, está maduro y acaba de sacar todo ese azúcar, que tú también lo pruebas, te lo metes en la boca y dices, pues esto está más dulce, ¿no? También no está igual, pues una naranja muy madura que una que está más verde que... ¿vale? Pero bueno, sí. La stevia es viable como cualquier otro edulcorante. El tema de como edulcorante, ¿vale? Al final... Como recomendación, que entiendo que no todo el mundo lo tolere. A mí me está costando tolerarlo, aunque estoy intentando llevarlo a cabo, ¿vale? Porque en casa lo están llevando a cabo. Y es intentar, en la medida de lo posible, acostumbrarnos a los sabores como son, naturales, ¿vale? Al final, cantidad de gente escuchamos que dice, yo me tomo el café sin azúcar. La primera vez que te tomas el café sin azúcar, eso es intomable, eso es asqueroso y no hay quien... Pero es verdad que poco a poco asimilas y el sabor que te va a gustar es el sabor del café. Esto al final yo siempre pongo el ejemplo de que a los niños hay que acostumbrarlos muchas veces. No me gusta el brócoli. Bueno, hoy comemos brócoli. Y al cuarto día que comen brócoli, ya se han acostumbrado al sabor del brócoli y les está gustando. También es verdad que esto tiene que ser algo paulatino. Y es decir, me tomo hoy el café con una stevia, pero es que dentro de una semana lo voy a ir reduciendo y me voy a tomar media. Y me voy a tomar... Pero nosotros, si yo tuviera que recomendar algún tipo de edulcorante, os diría que tenemos que intentar evitarlos. Y más, vuelvo a lo mismo, intentando estudiar más y viendo los efectos secundarios que están viendo que se tienen a largo plazo, ¿vale? Por el consumo de estos edulcorantes. De todo tipo, porque al final volvemos a lo mismo. La stevia te dicen, la stevia es un edulcorante natural. Mirad, si alguien tiene una planta de stevia alguna vez, os recomiendo que cojáis una hoja, no pasa nada, y la chupéis. ¿Eso es dulce y asqueroso? Eso es como si te estuvieras tomando algodón de azúcar. Endulza muchísimo. Lo que os quiero decir es que las pastillitas de stevia llevan una cantidad de stevia mínima. Todo lo que llevan son de todo menos stevia. Entonces hay que intentar pues reducir su consumo al máximo, ¿vale? Pero bueno, si me decís, entre otros edulcorantes y la stevia, bueno, pues la stevia es más natural. Nada, no, los hidratos de carbono siempre son hidratos de carbono, da igual en frío como en caliente. Es verdad que
los hidratos de carbono, dependiendo cómo, por ejemplo, los cocinemos, ¿vale?, van a actuar en nuestro cuerpo de una manera u otra. Os pongo un ejemplo. El arroz. En una paellita, que está ahí con todo el sofrito, que está con todo, y está envueltito todo de una capa de grasa, pues te llega al estómago, y entonces tiene el estómago que quitar la capa de grasa, llegar al arroz, triturar el arroz, trabajar el arroz, no sé qué. Y muchas veces hace que la gente ese arroz le afecte de una manera distinta al que acaba de comer un arrocito blanco que lo ha lavado bajo del agua y le ha quitado todo el almidón, y es mucho más directa la alimentación que se hace, ¿vale? Y con eso pasa con muchos productos. Cuando la gente me habla, harinas integrales, mejores que las harinas blancas, por supuesto, las harinas blancas son refinadas, estas tienen toda la fibra del mundo y son mucho más sanas. Ahora bien, como hidratos de carbono, al final tienen los mismos hidratos de carbono, y una persona que está necesitando de no consumir tantos azúcares, pues le da igual que, si se tiene que comer entre pan blanco y pan integral, que coma pan integral, pero hay que intentar hacer una reducción, porque muchas veces el hidrato de carbono es hidrato de carbono. El formato en el que lo pongamos, más caliente, más frío, forma de cocinarlo, nos da igual, es el hidrato de carbono. ¿Claro? Bueno, sí, claro. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cuando utiliza, se ha puesto de moda, ¿no?, hoy en día la panela, y en muchos supermercados te venden panela, no canela, como dice mi hija que está por ahí, no, panela, ¿vale? Entonces, esta panela, que sí que es un azúcar de caña que acaban de triturar y servir, ¿vale?, es un azúcar sin refinar, ¿vale? ¿Más natural? Sí, no lo han refinado, lo han sacado directamente y ya está. Entonces sí que hacía esa puntualización, porque todos los azúcares morenos, que ya os digo, si alguno compráis azúcar moreno en sobre, en bote, lo que sea, yo os diría, os da igual comprar el blanco, porque os están cobrando más por lo mismo. Y de verdad, hacer la prueba, cuando lleguéis a casa, cogéis un vaso de agua, echáis una cucharada de azúcar moreno y lo removéis. Entonces el agua se queda oscura y bajo se queda el azúcar blanco. Mirad, volvemos a lo mismo que os estaba diciendo, es esto, son azúcares igual. ¿Más naturales? Sí, vuelvo a lo mismo que con el pan integral, al final entre tomarte algo refinado y algo que no lo es, pues va, si queremos podemos decir, es más sano, pero no deja de ser el azúcar, ¿vale? Y el azúcar al final es ese exceso el que nos va a hacer que nuestra salud se vea gravemente perjudicada por un exceso de su consumo. Ahora, a mí me decís, en mi casa no hay azúcar refinado, hay panela, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tengo que usar azúcar, pues bueno, prefiero gastar ese, pues porque, bien, es más natural, ¿vale? Pero bueno, por eso ha sido un poco la puntualización. Sí. Sí, puede tener ligeras variaciones. Claro, sí que puede tener ligeras variaciones. Al final nosotros cuando hacemos cálculos o cuando nosotros hablamos con yo tengo que hablar con pacientes diabéticos y les tengo que enseñar a comer, esto suena un poco así, pero para que un paciente diabético se controle lo mejor posible, ya de alguna forma tenemos marcados unos valores, ¿no? Pues un poco que visualmente dicen, oye, un trocito de pan así tiene 10 gramos de hidratos de carbono, ¿no? Entonces, claro, nunca sabes si va a ser exactamente igual o no, entonces nosotros marcamos unos baremos y lo dejamos muy, muy marcado como cantidad de hidratos de carbono. Entonces, pero sí que es verdad que puede haber ligeras variaciones. Al final el propio paciente diabético pues lo ve. Muchas veces dice, bueno, pues este trozo de pan serán 10, pero bueno, resulta que eran 15 y no lo ha podido. Pues un poco con las frutas pasa lo mismo, ¿no? Hay veces que la fruta es más dulce y hay veces que dices, no lleva tanto azúcar, pues porque en su proceso de crecimiento natural del fruto, ¿vale? Al no haber madurado, no ha transformado todavía esos azúcares y no ha sacado todos esos azúcares la fruta, ¿vale? Pero son ligeras variaciones. Sí, ¿pero por qué? Porque al final el consumo, bueno, lo primero por dos cosas. Al final, si en esa comida ya comes algún tipo de hidrato de carbono, porque la vas a acompañar con un poquito de pan, ¿vale? Pues un bocadillo bueno, pues todas esas grasas que están ya llevando esa comida ya está afectando a esos hidratos de carbono en que de alguna forma los encapsule, me cueste más digerirlos y que luego mi cuerpo, la transformación que tiene que hacer de esos azúcares sea mucho más compleja. Pero luego además es verdad que cuando nosotros más grado de obesidad, de grasa tenemos, ¿vale? Nuestra resistencia a la insulina cada día va a ser mayor. Y la capacidad que va a tener
una gotita de insulina de afectar a ese trozo de pan que me he comido de hidratos de carbono, no va a ser la misma. Nuestro cuerpo va a tener que esforzarse mucho más para conseguir que ese trocito de pan y de hidrato de carbono que me he tenido lo podamos llegar a eliminar. Es más, ya no solo eso, pasa lo contrario. El exceso de consumo de azúcar, en nuestro cuerpo, lo que va a intentar hacer es decir, el cuerpo no sabe si mañana le vas a dar de comer o no. Se le daremos nosotros, pero el cuerpo nunca lo va a saber. Pero sí que cuando hacemos un exceso de azúcar, por si acaso, el cuerpo dice, por si mañana no me da de comer voy a guardármelo. ¿Cuál es la manera que tiene de guardarlo? Al final lo intenta transformar en grasa y lo guarda en depósitos. Entonces va a empezar a guardarlo en esos depósitos de grasa para decir, ¿y si mañana no como? Entonces, también vamos a lo contrario y aprendamos. Necesitamos azúcar para hacer ejercicio, pero si nuestro consumo de azúcar no es elevado, es el que necesito, y además hago ejercicio, de repente el cuerpo va a decir, el azúcar que me guardé ayer porque no me daba de comer. Y como no me daba de comer, dice, pero tengo ahí una reserva energética. ¿Dónde? Que era la grasa que había transformado. Entonces nuestro cuerpo va a decir, necesito un poquito más de energía porque he salido a hacer ejercicio. Entonces va a quemar esa grasa, va a utilizarla como energía y nosotros vamos a perder un poquito de peso, reduciendo la resistencia que teníamos a la insulina por las morcillas que nos hemos comido. Al final vamos a lo mismo, el perjuicio que va a tener es, cuando aquí estamos intentándonos centrar en el azúcar, pero al final es esa alimentación saludable. Tenemos que intentar hacer una alimentación lo más acorde a un poco el método un poco que habíamos dicho del plato y demás. Y es verdad que me voy de torra, pues no me voy a comer el plato, ¿vale? Pero tendríamos que intentar no hacer el salvaje. Y si hacemos eso puntualmente, pues bueno, voy a pegarme una hartada de proteínas, no voy a tomar hidratos de carbono, pues bueno, el azúcar no me va a subir, pero ya está, eso se va a ir y se va a transformar en grasa y al final no deja de ser la comilona que te has pegado que, bueno, si es ese día puntualmente, volvemos a lo mismo, pues no pasará nada y si te has comido todo eso, que te comas el trocito de pan o no, ya casi queda igual. Adelante con el pan que... Mirad, es raro, sí, yo os lo explico. Claro, mirad, sí. Nosotros, yo de una subida de azúcar, soy capaz de retornaros a la vida, por decirlo así. ¿No? Suena un poco así, pero es verdad que de una subida de azúcar, ante la duda que una persona se desmaya y teóricamente es diabético, nos han dicho es diabético y se ha desmayado. Tiene pulso, respira, vamos a ver que sea lo primero, ¿vale? Porque si no, igual ya no es lo mismo, ¿vale? Y entonces lo primero que tenemos que pensar, no tenemos algo para medirle, no tenemos nada, pues vamos a intentar tratarlo como si hubiera tenido una bajada de azúcar, ¿vale? Es raro la persona que se desmaya por una subida de azúcar, tiene que ser una subida de azúcar, creerme, de 500 y demás, ¿vale? Entonces, en ese caso, de todas formas se ha desmayado y está inconsciente. A lo mejor no, me refiero porque... Vale, pues, vale, pero... Aún así, os lo pongo así, ¿vale? Incluso se ha desmayado, está inconsciente. ¿Qué tenemos que hacer ante esa duda? Un azucarillo me dice, no traga. Se ha desmayado, no traga. Entonces, mirad. Igual que no sé si alguna vez os ha tenido que pasar, habéis tenido alguna crisis de ansiedad, alguna cosa, tal, os han puesto un diazepam bajo de la lengua o algo, alguna... Bueno, no hace falta que sea bajo de la lengua porque también, igual está desmayado y no toca la lengua. Bueno, mirad, aquí abajo del labio tenemos unos capilares que cogen todo el azúcar del mundo y sobra un poquito de azúcar ahí, un poquito de miel ahí en el labio y enseguida subirá para arriba. Y por supuesto, lo primero, 112, ¿vale? Ante la duda, exacto. ¿Por qué? Porque ya os digo, de una bajada, si es una bajada muy preocupante, ¿vale? Muy preocupante, porque para que te desmayes es una bajada muy preocupante, y cuando tienes esa bajada ya vas cuesta abajo y sin frenos, el cuerpo intenta seguir consumiendo para liberar y ya vas hacia abajo, no te voy a poder sacar. De una subida, al final te llevaremos al hospital, te pondremos insulina, goteros, tal, no sé qué, y ya veremos las consecuencias que has tenido, ¿vale? Puede que hayas perdido visión, hayas perdido tal,
pero no estás muerto, ¿vale? Pero de una bajada sí que podemos ya no recuperarnos. Los síntomas de una bajada, habitualmente, mirad, los pongo aquí y así nos ayuda. Aquí lo tenemos, ¿vale? Al final es sudoración, mucha sudoración. Lo primero antes que la sudoración es, la gente empieza a notar que está un poco como floja, me noto flojo, ¿vale? Y empiezan a estar además muy nerviosos, ¿vale? Y luego al final empiezas pues a sudar y te empieza a dar el mareo, ¿vale? Es como si te diera una lipotimia un poco. La peor bajada es, claro, es cuando uno se lo note, claro, al final hay gente que... hay pacientes que están... Hay gente que está tan controlada en el azúcar, unos niveles normales de azúcar serían entre 80 y 120, hay gente que está tan mal controlada que tiene el azúcar todos los días a 500, que nos viene a la consulta y nos dice, es que me está dando una bajada, y dice, pero si tiene 300, señor. Claro, tus niveles de azúcar en el cuerpo se están acostumbrando a unos niveles tan elevados que luego, no, pues al final, todo lo que sea por debajo de esos 90, 80, vamos a prestarle atención, porque nos puede dar un bajón, sobre todo porque estás a 80, comes y estás bien, pero dices, no, ya me recuperaré, y cuando llega el momento ya no te has recuperado, ya te ha dado el mareo y ya está. Vale, los frutos secos, ¿vale? Que vienen de los vegetales, ¿vale? Muchos de ellos son legumbres, ¿vale? Sí, ¿vale? La cantidad de azúcar que tienen es mínima, ¿vale? Y el consumo de azúcares que dan los frutos secos es mínima. ¿De grasas? Elevadísimo. ¿Qué? Aún así suelen tener grasas muchas veces saludables, ¿vale? Al final es como si decimos un aguacate, ¿vale? Pues son grasas saludables. ¿Comerlo en exceso? Son grasas, ¿vale? Entonces no se debe comer en exceso, pero bueno, son saludables. Es una fruta saludable porque no te aporta azúcares, porque te sacia, porque te aporta nutrientes, te aporta muchísima energía, ¿vale? Y es un tentempié perfecto. Al final una pieza de fruta y un puñado de frutos secos, ya está. Es el almuerzo de mis hijos muchos días. Ajá. A ver, yo creo que con los adolescentes tenemos una pelea. Una pelea que, creerme, que la aceptan mucho mejor de lo que nosotros nos creemos. Para mí creo que es una lucha de 2 días. Y entenderme de 2 días. Al final esto es el almuerzo. Y esto es el almuerzo. El primer día no me lo como. El segundo no me lo como. El tercero ya me lo como, ¿vale? Entonces, y creo que en los almuerzos, por ejemplo, ¿no?, con los adolescentes, tenemos que tener la capacidad de decir, volvemos a lo mismo, la charla aquí no es para decir, nunca no hay que comer nada, ¿vale? Lo que pasa es que lo que no debemos de hacer es que todos los días estemos comiendo lo malo y puntualmente lo bueno, ¿no? Por ejemplo, os pongo un ejemplo de almuerzo, ¿vale? Ayer yo soy consciente de que unos niños se llevaron para almorzar un brick de gazpacho, que haya niños que les puede parecer raro que lo lleven al colegio, y un puñado de frutos secos, ¿vale? Que al final, no creo que al principio cuando se llevaban ese almuerzo les encantara, pero ahora hoy en día lo hacen con total naturalidad y ya está. O se llevan un bote de tomatitos cherry y no sé, y unas galletas saladas también, ¿vale? Pero es un poco intentar combinar. ¿Por qué? Porque en ese proceso de enseñarles y de que poco a poco se vayan acostumbrando a tener esa alimentación, al final lo consigues. Y otro día se lleva un bocadillo de salchichón, ¿vale? Pero sí que tenemos que intentar que no todos los días sea lo cómodo y lo fácil es coger siempre rojilletas, o coger siempre las galletas, o coger siempre los zumos. Mirad cómo puede cambiar esto. En vez de el zumo de piña, el brick de leche, que lo venden en el mismo formato. Pues ya está, brick de leche y para adentro. Entonces es intentar esos pequeños trucos, que además cuando los pensamos sabemos que son casi lógicos, ¿vale? Intentarlos llevar a nuestro día a día. Intentar ver que realmente
dentro de la alimentación, creo que nos ha pasado a todos de pequeños que no comíamos muchas cosas y que conforme nos hemos hecho más mayores, al final dices, es que ahora como de todo. Dices, y antes de pequeño no estabas comiendo nada. Pues vamos a intentar adelantar esa etapa y intentar hacer que eso que se estaba produciendo más en la edad adulta, pues intentar acostumbrar a nuestros niños cada día más a que lo vivan desde ya. Al final, claro, es que depende un poco de la actividad física que haga cada niño, de cómo cada niño sea su día a día. Al final, volvemos a lo mismo. Es verdad que un niño en edad adolescente que está todo el día haciendo deporte, tal, no sé qué, pues seguro que necesita 3000 calorías, ¿vale? El problema es que no es un problema que las necesites y además las consumas. El problema que estamos viendo es que esto cada día se multiplica más, pero las calorías no bajan. Entonces, si nos comemos 3000 calorías y esto en vez de 2 son 4 y estamos cada día más sentados, nos pasa que cada día tenemos más pacientes en la consulta con obesidades mórbidas, y lo triste de esto es que podemos pensar en obesidades mórbidas cuando dices, es que ya están en la edad adulta, pero la realidad es que ya se están operando de obesidad mórbida a menores de edad. Imaginaros al nivel que estamos llegando. ¿Por qué? Porque son menores de edad que ya tienen hipertensión, diabetes, dislipemia. Entonces, ya tienen esas patologías y ya estamos viendo que o los operamos ya, o es que igual su vida a los 35 ya está fuera. Entonces, es muy triste que con menos de 18 años ya tengamos que estar en estas situaciones. Yo siempre invito, para tomar consciencia de ello, que cuando vayamos a la playa, muchas veces, peguemos una mirada así. Y veamos, no solo en la edad adulta, os vuelvo a decir lo mismo, cómo en los niños y adolescentes, cada día es más el problema de la obesidad. Y mucho de ellos, el problema lo tiene esto. Y de verdad que esto afecta, lo tenemos más que estudiado, valorado, en estudios, encuestas y demás que hemos hecho, cómo afecta a sus relaciones sociales y a cómo tantísimos niños entran en unas depresiones fuertísimas. Cada día lo podéis ver como ya no por otros trastornos, sino como consultas de psicología están llenas no de patologías que pide psicología, sino de depresiones en la infancia. ¿Por qué? Por no mantener unas buenas relaciones sociales, por no relacionarse. Y por todo es el uso de las pantallas. A ver, al final, sí, al final el consumo de alcohol, ¿vale? Si es en pequeñas dosis, al final la habrás valorado muchas veces que no afecta. Y dependiendo el alcohol que estemos tomando, ¿no? Si al final es un alcohol destilado o no, al final a hidratos de carbono, ¿no? Un alcohol destilado no lleva azúcar ni nada, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, si nos tomamos una cerveza, bien lo sabéis, al final una cerveza es todo cereales, eso lleva azúcar, acabas de coger un bote de cereales y te lo acabas de comer, ¿no? Pero es verdad que la resistencia que nos está proporcionando el alcohol, cuando estamos haciendo la ingesta con todos los hidratos de carbono, varía, además, varía muchas veces también dependiendo del paciente. Hay muchas veces que el paciente, cuando hace una ingesta de alcohol, muchas veces, al utilizarla con alguna bebida extraordinaria, porque habitualmente el alcohol suele bajar puro y duro destilado, bajar un poco los niveles de azúcar, pero es verdad que por esa razón muchas veces dicen, pues lo mezclo con Coca-Cola. Y entonces esa Coca-Cola te hace que te pegue un subidón. Pero es verdad que yo muchas veces digo que el consumo de alcohol ya no es como te afecta el alcohol, sino ese consumo de alcohol en las comidas que te lleva a que la comida ya no sea nunca lo mismo. Quiero decir, al final cuando te has bebido media botella de alcohol, el control sobre el arroz que te has comido, el pan o demás, se acaba de ir todo al garete. Y aunque seáis como tú más, que eres un paciente muy metódico y demás, creo que siempre la alteración está puesto desde el punto de vista que el propio alcohol ya te hace que digestivamente no puedas absorber de igual manera los nutrientes, los hidratos de carbono y demás, pues tengas esas alteraciones. Bueno,
Aquí el señor Rodolfo nos puede dar. Sí, a ver, está de moda porque es verdad que han salido muchas marcas, el Ozempic, todos estos, ¿vale? Pero no es insulina. Al final, mira, esto de alguna forma lo que actúa es de alguna forma haciendo un efecto saciante, ¿vale? Que hace que comamos menos. De alguna forma es, entenderme, si tenemos un paciente que está en un límite que, bueno, se puede ver beneficiado de una pérdida de peso ligera por usar este tipo de fármacos, pues dices, bueno. Pero la realidad es que volvemos a lo mismo y es una batalla que yo tengo. Estamos intentando buscar la solución fácil a algo que podríamos hacer nosotros mismos y que intentamos farmacológicamente modificarnos, cuando llevando una alimentación saludable lo tendríamos hecho. Al final yo me pongo el Ozempic y no tengo tanta hambre, no voy a comer tanto, me voy a saciar antes. Y dices, pues en vez de pinchármelo, me como solo medio platito en medio del plato entero que me iba a comer y ya lo tenemos hecho. Entonces tenemos que intentar no ir a lo cómodo, buscar la solución nosotros al problema, no tener que buscar un puente que nos lleve a intentar encontrar eso.